Para gloria del Señor, este día nos toca el devocional en el Salmo 55, el cual se llama Oración pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros. Muchos sitúan este salmo en el momento de la traición de su hijo Absalón y de Ahitofel. Usted puede leer la historia sobre este salmo en el segundo libro de Samuel, capítulos 15 al capítulo 18. Absalón había asesinado a su medio hermano, Amnón, a causa de la violación de este sobre su hermana Tamar. Eso lo hace a Absalón huir de las casas de su padre, y David no lo quiere ver. Aunque siempre David, lógicamente él es el padre, siempre preguntaba por su hijo. 3 años después, han pasado ya, y Absalón regresa, pero no muestra arrepentimiento, y sin pedirlo, su padre, el rey David, le concede perdón y lo reinstala en la familia real. Absalón y Ahitofel planean en ese momento la traición. Aunque no se cree que estas palabras, las que voy a decir del versículo 15, estén dirigidas a su propio hijo, a Absalón, pero sí están dirigidas para los traicioneros. Dice el versículo 15, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Eso es lo que dice el Salmo 55 en el versículo 15. Entrando de lleno al estudio bíblico de este devocional, vemos los 3 primeros versículos, los cuales podríamos llamarlos como el tipo de miseria en la opresión. Eso es lo que David vivía. Versículo 1. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, dice el verso 3, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Son los 3 primeros versículos de este Salmo 55. David demuestra con estas primeras palabras que se sentía solo, con miedo, y estaba afligido por la situación que David estaba viviendo en ese momento. David se encontraba clamando, estaba quejándose y muy conmovido. Él necesitaba la ayuda de Dios, al igual que todos nosotros la necesitamos, no solo hoy, sino que siempre. Al leer las palabras, me aterran, nos da una clara imagen del miedo que David estaba padeciendo en esos días, del miedo que él sentía. Es el momento, quiero decirle, de más riesgo en perder la vida que David sintió en esos momentos que él atravesaba. Sintió que este era el momento en que su vida él la iba a perder. Sentía mucha aflicción. El versículo 4 dice, mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. El dolor que le embargaba era tan grande por la traición que sentía su corazón desfallecer. La angustia que David sentía y la rapidez en el latir del corazón de David era tan grande que pudo llegar a convertirse en una taquicardia por la aflicción, por la traición que él sentía, lo desconsolado que se sentía saber que lo estaban traicionando. David no sabía si llegaría a ser asesinado en esa oportunidad, especialmente al saber que aquellos que habían estado junto a él habían desertado para pasarse al grupo rebelde. Aquellos con los que comí un día ahora me están traicionando, hablando en contra de mí. Decía David, el sentir desesperación y no encontrar respuesta puede ocasionar que nos preguntemos si Dios está o no está con nosotros. David llegó a sentir en ese momento, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que el Señor me ha abandonado? La aflicción lo llegó a pensar así. Siempre tenga en mente y en su corazón la promesa en Mateo 28:20. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, dice el Señor Jesucristo. Y si Él está con nosotros en nuestros medios, en nuestro corazón, no hay por qué tener aflicción, aún esta llegue a nosotros. Pueden parecer las épocas más oscuras y los días más malos, en donde no hallamos refugio, donde no hay torre a la cual poder correr, donde no encontramos la roca sobre el cual pararnos, donde no hallamos cómo escapar del maligno. Quizás todos en nuestra contra. Es muy probable que sintamos que incluso nuestros familiares
nos deseen el mal. Pero también es seguro que Dios sigue siendo Dios. Y al convertirnos en hijos de Él, como dice Juan 1:12, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, entonces Él nos cuidará, Él nos protegerá de todo mal. Téngalo por seguro. Versículos 5 al 8 dicen de la siguiente manera: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Eso es lo que David quería. Él quería huir. Incluso se imagina tener alas como de paloma para escapar muy lejos. Y él pensaba que en el escapar iba a sentir él tranquilidad. No era así. En el momento de sentir miedo, David tuvo en él ideas de huir, de escapar, pero eso no le traería muy buenos resultados. De hecho, nada bueno. Solo le llevaría a encontrarse con nuevos peligros. Al confiar en el Señor Dios Todopoderoso, aunque no veamos que Él está obrando o no sintamos que está haciendo algo, crea que Él es el Todopoderoso y aún el silencio de Dios hace milagros. Quiero hablarle de dos ejemplos que están en el mismo libro del profeta Daniel. Uno de ellos es Daniel, cuando él está en el foso de los leones. Puede leer la historia en el capítulo 6. Dice, en oscuridad ante un gran peligro, pero él confió, Daniel confió que el que había creado los leones era su Dios. Y Daniel descansó en eso. Y Dios le dio la victoria. Por eso Daniel en el versículo 22 del capítulo 6 dice confiadamente, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Fabuloso eso. Él estaba confiado que el Dios que había creado los leones estaba con él. Los amigos ahora de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, lo podemos leer en el capítulo 3 de Daniel, versículos del 16 al 30. Dentro del horno de fuego, hirviendo 7 veces más. Pero su confianza radicaba en el que había creado el fuego. Él creó el agua, Él creó el aire, Él creó la tierra, Él creó el fuego, Él creó los animales, Él creó la luz del día y de la noche. Él nos creó a nosotros. Sadrach, Mesach y Abednego lo sabían muy bien. Y eso ocasionó fe en ellos, ocasionó convicción, trajo confianza y los hizo decir al rey claramente, versículos 17 y 18, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Vea qué confiados estaban ellos. De tu mano nos librará, rey. Y el versículo 18 dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tanto Daniel como sus 3 amigos estaban tremendamente confiados en el Creador de todo, y su confianza estaba puesta en ese Dios maravilloso. Lo mismo que David está haciendo ahora acá. Versículos 16 y 17 de este Salmo 55 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. En los versículos anteriores vimos a David. Vea el panorama como era David. David está desesperado, afligido e incluso con miedo. Momento que lo llevó a pedir la destrucción de sus enemigos, hasta desear que fueran al Seol vivos. Ahora, en este momento, a partir de estos versículos, hay un cambio en las palabras de David. Tal parece que hay una reacción en él y su corazón siente la confianza nuevamente. Las palabras de clamor, de alabanza y de oración al Señor son palabras indicando que David siempre fue capaz de dejar la crisis en manos de Dios, teniendo certeza de que Él lo salvaría. El remedio infalible siempre será la oración, y David lo practicó. De mañana, dice, de tarde y de noche. El Señor Jesús, hermanos, quiero decirle que Él se alejaba para orar en todo momento.
De hecho, estaba orando al amanecer en el monte Getsemaní, como lo vemos en Mateo 26:46. Gedeón, por su parte, estaba orando de noche y Dios le ayudó y por medio de él libró al pueblo de más de 100,000 enemigos. Puede leerlo en Jueces 6:25. Josué, de hecho, oró en la mañana y le ordenó al sol que no apareciera y el sol se mantuvo oculto. Jueces 10, versículos de 12 al 13. Le dice claramente: Josué, sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. La oración tiene un gran poder, como David dice, de mañana, al mediodía o de tarde y de noche. Hay que hacerla. Versículos 22 y 23 de este Salmo 55. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Pero yo, dice David en estos versículos, en ti confiaré. Estos últimos dos versículos que hemos leído nos motivan a no tener cargas que no podamos llevar. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos dice que las traigamos a Él. Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Al poner todo en las manos de Dios, la promesa es que Él nos sustentará, es decir, Él nos va a alimentar, Él nos protegerá, Él nos cuidará y nada ni nadie podrá hacernos daño. El escudo de la salvación viene del Señor nuestro Dios. El Señor Jesucristo es quien nos cuida y nos defiende. Hermano, sea lo que sea que estemos atravesando, ante quien sea, nuestra fe, esperanza debe de estar siempre puestas en nuestro Señor, Dios y Salvador Jesucristo. Quiero desearle que la paz, la gracia y la bendición del Dios Todopoderoso esté de continuo en sus vidas. Que el Señor les bendiga.